Vamos a estudiar Nehemías capítulo 8. Vamos a empezar la lectura en el último versículo del capítulo pasado. Realmente este pasaje empieza con la última oración del versículo 73. Los Nehemías 7, 73, la última oración. Venido al mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesalum. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Servías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josebed, Anani, Pelaya. Así entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. El 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que no tenemos palabra de hombre, sino palabra de Dios. Enséñanos cuán importante es tu palabra por medio de este mensaje. Ayúdanos a poner atención, a estar atentos, como hemos leído, para que tú nos enseñes lo que necesitamos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues hoy regresamos a nuestro estudio de Nehemías, uno de los libros de la Biblia que nos cuenta la historia de Israel después de su regreso del exilio en Babilonia. Recuerden que el tema de este libro es que debido al poder, protección y providencia de Dios, tenemos que ser fieles, obedientes a la palabra, aun en tiempos de dificultad y persecución.
Recordamos que ese libro empezó cuando Nehemías respondió a la dificultad del pueblo de Dios, aunque no le afectaba directamente. Salió de su posición cómoda como copero del rey, se fue a Jerusalén y animó al pueblo a levantarse y edificar los muros juntos, calculando el costo, pero unidos, aún frente a la persecución de los enemigos de Dios. Ellos lo hicieron. Vimos que terminaron la obra en 52 días. Y después Nehemías también les animó a perseverar en la obra ya establecida. Pero como empezamos a ver en el capítulo 7, cuando Nehemías escogió a líderes y también hizo la genealogía para poblar la ciudad otra vez, aunque la obra física de los muros había sido terminada, todavía había trabajo que hacer. Ahora Nehemías, con la ayuda de Esdras, iba a enfocarse aún más en el estado espiritual del pueblo. Y no es que habían olvidado esto antes. Pero ahora, después de que ya están seguros con los muros y todo, van a empezar a enfocarse mucho más en el estado espiritual del pueblo, en su necesidad de arrepentimiento y hacer cambios. En esos últimos capítulos de Nehemías que vamos a estudiar, vemos un avivamiento debido a la palabra de Dios. Vemos la renovación del pacto con el pueblo, la repoblación de la ciudad, la dedicación oficial a los muros. Y también las últimas reformas de Nehemías para ayudar al pueblo a purificarse de sus pecados. ¿Cómo empezó entonces este enfoque en lo espiritual? ¿Cómo empezó este movimiento espiritual, este impulso hacia el avivamiento? ¿Cómo empezó? Vemos aquí en este capítulo, como siempre empieza con la palabra de Dios. Específicamente vemos aquí en este capítulo 8 que este avivamiento empezó con la palabra de Dios leída y predicada. Siempre es así, hermanos. Siempre es así. El predicador famoso Martin Lloyd-Jones dijo una vez: la tarea principal de la iglesia y del ministro cristiano es la predicación de la palabra de Dios. Las etapas decadentes en la historia de la iglesia siempre han sido aquellas cuando la predicación ha declinado. Entonces, la cosa más importante en esta iglesia y la parte más importante de mi ministerio es la predicación de la palabra de Dios. Hemos visto ese tema antes, ¿verdad? En Esdras y Nehemías, cuán importante es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pero es impactante ver cómo ese tema se repite una y otra vez en estos libros. Un enfoque en la palabra de Dios y una enseñanza fiel de la palabra de Dios es lo que siempre cambia el pueblo de Dios y transforma la iglesia. En este capítulo vemos la importancia de la predicación de la palabra de Dios. La importancia de la palabra predicada expositivamente. Y también vemos cómo el pueblo debería responder a tal predicación. Entonces vamos a considerar varias lecciones de esta historia que nos pueden entender o nos pueden ayudar a entender la importancia de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Cómo debe ser nuestra prioridad, nuestro enfoque y cómo deberíamos responder a ella. Porque Dios siempre manda el avivamiento por medio de la predicación correcta de la palabra y la respuesta correcta de su pueblo. ¿Ven? Las dos cosas. La predicación correcta de la palabra y la respuesta correcta del pueblo. Es lo que vamos a ver en este capítulo. La primera cosa que vemos en esta historia es que el pueblo pidió la predicación de la palabra. El pueblo pidió la predicación de la palabra. Es muy impactante leer cómo empieza el capítulo 8. Ven conmigo otra vez el versículo 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué pasó aquí? El pueblo se juntó porque ellos quisieron escuchar la predicación, la palabra de Dios. Dice que ellos se juntaron pidiendo a Esdras que les predicara. Pidiendo a Esdras que trajera la ley para enseñarles. Esdras no vino pidiendo y rogando que se juntaran para que él pudiera predicar. Ellos tenían el gran deseo de aprender de lo que Dios había dicho en su ley. Necesitamos una actitud así, hermanos. Yo nunca he estado en mi casa durante la semana.
Y de repente escucho el timbre. Y toda la iglesia está fuera de mi casa. Diciendo, pastor, sabemos que no es domingo, pero necesitamos que tú nos prediques. Necesitamos la palabra. Ahora predícanos algo. Abre la palabra y predícanos. Eso nunca me ha pasado. Tal vez nunca va a pasar. Pero podemos considerar por lo menos los domingos. El día que Dios mismo ha apartado para que nos congreguemos, para que nos juntemos, específicamente para escuchar la palabra de Dios enseñada y predicada. Cuando el pueblo de Dios está en avivamiento, esta actitud es lo que tenemos. Tenemos que preguntarnos, ¿tenemos, hermanos, un gran deseo de estar en la iglesia cada domingo para escuchar la palabra enseñada y predicada? ¿Tenemos ganas para que venga el domingo? Nos preparamos desde el sábado para que estemos aquí a tiempo y preparados y para todo el día para recibir la palabra de Dios que tanto necesitamos. Y algunos sí, algunos no. O a veces sí, a veces no. Cuando el pueblo de Dios está en avivamiento, eso es lo que pasa. Hay un gran deseo para la palabra de Dios. Hay un hambre, una sed de la palabra. Los cristianos ruegan a sus líderes que les enseñaran la ley, que la palabra sea predicada. En tiempo de avivamiento, el pastor no tiene que alimentar a su rebaño forzadamente. El pastor no tiene que convencer al pueblo que venga y que venga a tiempo. Quieren estar. Nada puede estorbarles de venir para todo el día, para cada clase, cada culto, cada oportunidad de escuchar la palabra de Dios leída, enseñada y predicada. Nada puede estorbarles cuando el pueblo de Dios está en avivamiento. Lo que vemos aquí en Nehemías. Hermanos, en verdad reconocemos el privilegio que es nuestro poder estudiar la Biblia en la iglesia cada semana. ¿Lo consideras una bendición o un deber venir a la iglesia o a la escuela dominical o al segundo culto para poder recibir más de la palabra? ¿Bendición o deber? Eso te va a decir mucho de cómo es el estado de tu corazón. Un autor dijo, la respuesta de esos congregantes no se debió a la energía del hombre. Como vimos, Esdras no estaba pidiendo eso. Ni a su mensaje dinámico, una presentación atractiva, sino que ellos estaban dispuestos a escuchar la voz del Señor. El líder no tuvo que regañarlos, ni convencerlos con palabras persuasivas. Simplemente expuso la palabra divina y el pueblo respondió. Es mi oración que así sea en nuestra iglesia en este nuevo año. Que aquí solamente exponemos la palabra y los cristianos quieren venir. Que no tenemos que regañarles, ni forzarles, ni convencerles, sino que quieren estar en la iglesia para escuchar la palabra leída, enseñada y predicada. Que Dios haga eso en nuestra iglesia en este año, hermanos. Que oremos así, que cambiemos nuestras actitudes o hábitos si sea necesario para hacer que la enseñanza de la palabra de Dios sea nuestra prioridad. Para que nos juntemos como el pueblo de Dios y pidamos que la palabra de Dios sea predicada. Que pidamos por más cultos, que pidamos por más predicación. Y cuando eso suceda, vamos a saber que estamos en avivamiento. Vamos a orar así para nuestra iglesia este año. La segunda cosa que vemos aquí es que el pueblo estaba unido y atento. Ellos pidieron primero la predicación y después se reunieron juntos, unidos y atentos. En versículo 1 otra vez leemos, se juntó todo el pueblo como un solo hombre, unidos. En versículos 2 y 3 nos dice específicamente quiénes estaban. Hombres, mujeres y todos los que podían entender. Que nos dice que la ley de Dios, la palabra de Dios es para todos. No solamente para hombres, no solamente para líderes, sino para cada hijo de Dios. Todos ellos se reunieron como un solo hombre, unidos para escuchar la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros también, ¿verdad? Hombres, mujeres, jóvenes y niños juntos en esta iglesia, escuchando la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos estar juntos, preparados.
¿Saben ustedes la razón por la cual enfatizo tanto venir a tiempo? Porque es difícil empezar el culto. Estamos unidos en un solo sentido, en un solo corazón. Y después vienen personas que distraen. Entendemos que hay emergencias. Entendemos con las visitas. Muchas veces es porque no estamos preparados y por eso no venimos a tiempo. Digo eso solamente porque se aplica de este pasaje. Cuando el pueblo de Dios está en avivamiento, están unidos y preparados y atentos a la palabra de Dios. Y fíjense que dice aquí, todos los que podían entender. Y por eso digo, eso incluye niños y jóvenes. Los niños y jóvenes deben estar en la iglesia, deben estar en el culto, con nosotros, escuchando, aunque tal vez no entiendan absolutamente todo. Los padres necesitan entrenar a sus hijos en casa cómo comportarse en la iglesia de Dios, cómo sentarse tranquilos para escuchar la palabra, cómo poner atención a la palabra de Dios predicada, como niños. Y tal vez cuando ya llegan a ser jóvenes y han olvidado cómo comportarse en la iglesia, tenemos que recordarles que no vienen para dormir, jóvenes. Que no vienen para jugar en sus celulares, que vienen para poner atención a la palabra de Dios, leída, enseñada y predicada. No podemos esperar que nuestros hijos van a venir a la iglesia y de repente, milagrosamente, saber cómo comportarse. Tenemos que practicar en la casa con los chiquitos para que sepan cómo comportarse en la iglesia, para que todos los que pueden entender, jóvenes, niños juntos, pongan atención para que estemos unidos aquí como iglesia. No solamente físicamente, sino todos de un solo corazón, en un solo sentido, juntos, escuchando, aprendiendo de la palabra de Dios. También vemos aquí en versículos 3 y 7, al final de cada versículo, que el pueblo estaba atento. Versículo 3 dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 7, la frase final, el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué aprendemos aquí? Ellos no solamente se reunieron para escuchar la palabra, sino también pusieron atención a la palabra. Y el versículo 3 nos dice por cuánto tiempo duró la predicación. ¿Se fijaron eso? Desde el alba hasta el mediodía, 5 o 6 horas de pura prédica. Algo aquí muy práctico para nosotros, ¿verdad? Primero, sí podemos reunirnos los domingos juntos para escuchar la palabra de Dios predicada. Todos juntos, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Pero tenemos que venir preparados a estar atentos y poner atención. Quiero decir algo muy importante. El entrar a este edificio y estar aquí sentado mientras la palabra de Dios es predicada no te hace nada. Nada. Si no ponemos atención. Es decir, el mero hecho de tener tu cuerpo físico en esas sillas físicas no te hace nada. De hecho, puede ser la peor cosa para ti. Porque si estás aquí y no pones atención, si piensas en otras cosas, si estás durmiendo, lo que sea, de todos modos, eres responsable ante Dios por lo que ha sido predicado. ¿Me entienden? ¿Me están escuchando, jóvenes? Me preocupa mucho cuando personas vienen a la iglesia y no ponen atención, nada más duermen, porque aunque tú no pones atención a lo que la palabra de Dios está diciendo, eres responsable por lo que ha sido predicado. Entonces tenemos que venir preparados. Eso no es para darnos miedo, no, nunca voy a ir a esa iglesia si voy a estar bajo juicio. No, prepárate, es lo que estoy diciendo. Por eso digo siempre, prepárate desde el sábado. Y ustedes piensan que estoy loco. Ustedes piensan que soy extremista. Yo sé, lo sé. Algunos de ustedes. Pero ¿saben qué? Si están haciendo cosas los sábados que hace que no estén preparados para el domingo, para venir a tiempo y no tan cansado que no puedes poner atención, no estás obedeciendo a Dios. Fíjate, no tengo derecho para decirte lo que puedes y no puedes hacer el sábado. No quiero ir a un extremo y ser tan la iglesia para decir, no puedes ver a tu familia, no puedes ir a la fiesta. Yo no tengo derecho para decirte exactamente qué no pueden hacer, qué sí y qué no pueden hacer. No voy a ir a este extremo.
Pero lo que sí puedo decirles de la palabra de Dios es que si no vienen preparados, es peligroso para tu alma. Porque si vienes y no pones atención y duermes, todavía eres responsable por lo que ha sido predicado. Por eso tenemos el tiempo de oración antes del servicio. Por eso el servicio empieza a las 12:15, no 12:30. Para que podamos venir y orar y prepararnos. Porque a veces hay cosas en la mañana, emergencias, cosas. Pero si venimos y oramos y nos preparamos, es muy importante para nuestras almas. Y tampoco debemos tener tanta prisa para que la reunión termine. Como que estemos aguantando el culto, aguantando el sermón y no podemos salir suficientemente rápido después del amén final. En otras partes del mundo, hermanos, los creyentes están parados en iglesias llenas para poder escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros queremos saber cuán rápido podemos salir y hacer otras cosas. Un pastor escribió eso. Imagínense si en la iglesia se hiciera ese anuncio. El sermón de hoy durará 5 horas. Imagínense. Y él dijo, muchos predicadores aprovecharían la oportunidad para predicar todo lo que quieren predicar a sus congregantes, aunque ellos seguros no estarían tan entusiasmados con la idea. Él dice, un día dije a mi esposa que pensaba dar un mensaje de 5 horas. Y él me dijo, es lo que dice el autor, no es mi historia. El autor dice, mi esposa me dijo que nadie se quedaría hasta el final, ni siquiera ella. Entonces por eso no voy a predicar 5 horas. Pero, aunque eso es chistoso, nos dice que algo está mal. Nos dice que hay un problema. El problema no es que no podemos. Aguantamos horas sentados frente a la tele. Horas. Y nos cuesta trabajo aguantar 1 hora en la predicación de la palabra de Dios. El problema no es que no podemos. El problema es que no entendemos que el Dios vivo nos está hablando. Cada vez que su palabra es abierta. Estamos siguiendo este ejemplo. Los judíos aquí en Nehemías están preparados, alertas, para estar unidos en la iglesia y para escuchar la predicación de la palabra de Dios. La palabra es el enfoque, la palabra es el énfasis. Por eso vemos en este pasaje, en tercer lugar, que el énfasis estaba en la palabra. El pueblo pidió la reunión. Nadie tiene que forzarles. Ellos llegaron preparados, alertas, atentos. ¿Y después qué pasó? En ese servicio no había música especial. No había un drama. No había equipo de adoración de los jóvenes. No había nada para atraer a la gente. Nada. La gente quiso estar. Pidieron ellos que la palabra de Dios fuera predicada. Y esto es lo que hizo Esdras y los levitas. Predicaban. Solamente predicaban, enseñaban la palabra. Y vemos aquí que Esdras no andaba por allá y acá en la multitud platicando la palabra informalmente con la gente. Dice aquí en versículo 4, ellos construyeron un púlpito de madera específicamente para ese propósito, y que Esdras estaba más alto que todo el pueblo cuando abrió el libro para leer. Que nos recuerda una diferencia entre la iglesia católica romana y la iglesia protestante, ¿verdad? En la iglesia católica romana entras a la iglesia y toda la arquitectura es construida para dirigir tu atención hacia el altar donde está la misa. En la iglesia cristiana todo se enfoca hacia el púlpito, en donde está leída, enseñada y predicada la palabra de Dios. Así era aquí también en Nehemías. El enfoque estaba en la palabra. Lo que Esdras leyó era la ley. La ley conforme al versículo 1 que Jehová había dado o mandado a Israel. Ellos no estaban hablando de sugerencias de Dios. De la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Cuando vemos el lugar en donde estaba Esdras cuando predicó y lo que estaba predicando, vemos que el énfasis en este culto estaba en la palabra de Dios. Enfatizo eso porque hoy en día hay demasiadas iglesias que están enfocadas en la música, en la participación de los jóvenes, en el drama o cualquier cosa que atraería a la gente. Pero en la iglesia bíblica, en la iglesia reformada, en la iglesia que quiere un verdadero avivamiento de Dios, el énfasis está en un solo lugar, en la palabra de Dios. No venimos para escuchar a un hombre, no venimos ante todo para música muy bonita, venimos para escuchar a Dios hablándonos por medio de su palabra.
Por eso oramos por las iglesias de nuestro país que no entienden eso. Por eso nuestro país está en tantos problemas. Porque tenemos miles de iglesias y muy pocas que se enfocan en la palabra de Dios. Y vemos aquí que el pueblo respondió con reverencia a la palabra. Cuando Esdras abrió el libro para leerlo, dice que todo el pueblo estuvo atento. Versículo 5. Cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. O también se podría traducir, el pueblo se puso en pie. Que es una costumbre en muchas iglesias hoy en día. Si nos ponemos de pie o no, cuando la palabra es leída, por lo menos debemos tener esta actitud de corazón. Cuando la palabra de Dios es leída, silencio. Cuando la palabra es predicada, silencio. No por el hombre, no por la iglesia, sino reverencia ante Dios. Necesitamos esa reverencia aquí en nuestros cultos, como mencioné antes, porque deberíamos estar atentos a la palabra de Dios. Después vemos aquí en que la palabra fue predicada y explicada. Dice en versículos 7 y 8 que algunos levitas ayudaron a Esdras a enseñar la palabra y nos dice cómo lo hicieron. Versículo 7 dice que ellos hacían entender al pueblo la ley. En versículo 8 dice, leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esto puede referirse a la posibilidad de que la ley fue leída en hebreo y tenía que ser traducida a arameo para que el pueblo pudiera entender. Eso es probable. Pero también la frase ponían el sentido no habla solamente de traducción, sino también de explicación. La palabra de Dios fue predicada y explicada. Es por eso que podemos hablar de este pasaje de la predicación expositiva. La predicación expositiva es abrir la Biblia, enseñarla claramente, poner el sentido para que la gente entienda. Es decir, exactamente lo que Esdras hizo aquí en ese libro. Así debería ser predicada la palabra de Dios. El predicador lee la palabra en su contexto, la explica, pone el sentido para que la gente entienda y la aplique. Eso vemos aquí en el versículo 12, que ellos aplicaron la palabra. Dice que hicieron algunas cosas, se fue a comer y beber, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Pusieron en práctica lo que habían recibido. La palabra fue leída, explicada y aplicada. Por eso el sermón es de tanta importancia en el culto de la iglesia. ¿Es correcto cantar a Dios? Pero no tenemos casi un concierto musical de alabanzas por 1 hora y después 10 minutos de un devocional. El enfoque del servicio es la palabra de Dios. Dios ha prometido bendecir su palabra predicada, explicada, enseñada. El predicador tiene la responsabilidad de explicarla claramente, poner el sentido para que la gente pueda entenderla y aplicarla. Entonces debemos dar gracias a Dios por la predicación expositiva, porque no es fácil preparar un mensaje así y no es fácil a veces escuchar un mensaje así. Requiere esfuerzo. Tenemos que esforzarnos y pensar. Y no vengo nada más platicando de historias y bromas y chistes y es muy fácil. Tenemos que pensar. Por eso tenemos que venir preparados y alertas para escuchar la palabra de Dios. Es por eso que no estudiamos un diferente tema cada domingo, sino estudiamos generalmente libros enteros de la Biblia para que entendamos la Biblia en su contexto, para que podamos aplicarla. Y finalmente vemos este pasaje que el pueblo respondió a la predicación. En el versículo 9 vemos que la primera reacción del pueblo fue una de convicción de pecado y tristeza. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La primera reacción del pueblo era una de convicción de pecado y arrepentimiento. Y eso es correcto y natural para el Hijo de Dios. Leemos en Romanos 3:20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pues sí, vemos aquí, vamos a estudiar aquí que Nehemías detuvo esa tristeza para que ellos pudieran regocijar. Y vamos a ver por qué. Pero no podemos perder que así reaccionaron primero al escuchar la palabra de Dios. Y que no fue una reacción mala, porque en el siguiente capítulo vamos a ver que ellos regresaron a su arrepentimiento. Y había grandes cambios. Eso vamos a ver en 8 días. Pero el tema aquí, en ese capítulo 8,
es que el pueblo debería haber reaccionado con gozo a la lectura y predicación de la palabra de Dios. Otra vez leamos este pasaje. Ya vimos el versículo 9, dice el versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En el resto del capítulo vemos que ellos redescubrieron la necesidad de la fiesta de los tabernáculos y celebraron una fiesta a Dios en este tiempo. Una fiesta dice que desde los días de Josué no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Que nos enseña que mientras la tristeza y por nuestros pecados y el arrepentimiento de ellos es una respuesta válida e importante a la predicación de la palabra de Dios, también tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Que es un culto de adoración. El culto es tiempo de regocijo y celebración. Podemos disfrutar todas las bendiciones que Dios nos ha dado como hijos. La misma palabra de Dios que nos convence y nos lleva al arrepentimiento también nos hace gozosos. La misma palabra que lastima también sana. David dijo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y Esdras y Nehemías enfatizaron esto cuando dijeron al pueblo, en versículo 10, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Piensen eso, hermanos. Mientras la tristeza por nuestros pecados y el arrepentimiento de ellos es correcto y necesitamos hacerlo, tenemos que recordar que nuestra fuerza se encuentra en el gozo que es nuestro en la salvación. No sé si puedo explicarlo mejor. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que sentir tristeza por los pecados y no continuar en ellos. Pero cuando necesitamos fuerza, necesitamos gozarnos de nuestra salvación. Porque la fuerza, el poder para la vida cristiana se encuentra en lo que Dios ha hecho por nosotros. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Eso es muy importante porque todos buscan el gozo. Todos quieren estar gozosos. Todo este mundo están buscando estar satisfechos, felices y gozosos. Pero este gozo verdadero solamente se encuentra en Cristo. No se encuentra en ningún otro lugar. No en un novio, una novia, no en un trabajo, no en la escuela, no en la familia, no en la comida, en la bebida, en cualquier otra cosa. La única fuente verdadera de este gozo es Cristo y la salvación en Él. Si alguien está aquí y todavía te falta gozo en tu vida, si estás empezando a reconocer que tu vida es miserable y llena de pecado y no puedes encontrar la satisfacción que estás buscando, te voy a decir por qué. Has estado buscando en el lugar equivocado. Ese tipo de gozo, este tipo de satisfacción solamente se encuentra en Cristo, en ningún otro lugar. Esa es nuestra fuerza como cristianos. Todos los días podemos regocijarnos en nuestra salvación y estar gozosos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y más los domingos. Más cuando estamos juntos, preparados, escuchando la palabra. Debemos reaccionar con gozo, con alegría, con festejo, con celebración, cuando la palabra es predicada. Por supuesto, haciendo todo decentemente y con orden, pero con gozo, con alegría, porque somos hijos de Dios, hemos sido perdonados nuestros pecados y reconciliados con Dios para siempre. Esas dos cosas, como mencioné la semana pasada, arrepentimiento y gracia, ¿verdad? Arrepentimiento, tristeza y gozo al mismo tiempo, confesando nuestros pecados, arrepentidos y después gozándonos en nuestra salvación, que es lo que nos provee el gozo. Vamos a terminar con aplicaciones breves. En primer lugar, que pidamos a Dios por un deseo, por una necesidad de escuchar la palabra predicada. Que sea una cosa sin la cual no podemos vivir. Es lo que necesitamos. Que sea la cosa más importante de nuestra semana. Hay muchas cosas importantes en la semana, pero nada más importante que la palabra de Dios predicar los domingos. No siempre pensamos así. Por eso dije que oremos, que Dios nos ayude a tener esta actitud.
que no planeemos nada el sábado que va a estorbar que nos reunimos los domingos preparados para escuchar la palabra de Dios. ¿Podemos orar así este año? ¿Podemos trabajar así este año? En segundo lugar, que aprendamos que hay un tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Un tiempo para tristeza y un tiempo para gozo. Que aprendamos a celebrar nuestra salvación, celebrar nuestra adopción mientras nos arrepentimos de nuestros pecados. Es un equilibrio, una convicción de pecado y una celebración de perdón de nuestros pecados por la vida y la muerte de Cristo. ¿Sí? Convicción de pecado, celebración de perdón, siempre juntos en nuestras vidas. Es el Evangelio. Cristo vino para vivir perfectamente, morir en la cruz por nosotros, porque nuestros pecados merecen la muerte eterna. No podemos hacer nada para pagar por nuestros propios pecados, sino sufrir en el infierno para siempre. Por eso Dios mandó a su Hijo, para morir por nosotros, para pagar el precio que no podemos pagar, para que tengamos la vida eterna. Ese es un evangelio de gozo, si nos arrepentimos en verdad y buscamos a Dios en la salvación. Y finalmente en este pasaje que nosotros los hombres, los papás, los esposos aquí, que seamos nosotros como los cabezas de las familias en el versículo 13. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Piensa muy bien lo que has leído. El día anterior había una gran reunión, todos juntos, escuchando, poniendo atención a la palabra de Dios. La reunión duró por lo menos 5 horas, por lo menos. Un culto de 5 horas. Pero esos hombres querían más. El día siguiente se reunieron otra vez con Esdras diciendo, enséñanos más de la ley. Ellos no estaban contentos con un culto de 5 horas. Querían más de la palabra. Estaban hambrientos y sedientos de la palabra. Ellos reflejaron lo que el salmista dice y lo que cantamos nosotros. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, el recibir la palabra de Dios como nuestro alimento nos da hambre para más. O debería. El recibir la palabra de Dios como alimento nos da hambre para más. ¿Ustedes desayunaron? ¿Van a comer también? Pues sí, sin duda. Tenemos taquizo hoy. Van a comer y mucho. ¿Cuál persona está aquí y dice, no, yo desayuné, no necesito comida para esta semana, hasta el siguiente domingo voy a estar aquí para otra? Nadie piensa así físicamente. Nos gusta comer. Así Dios nos creó, está bien. Pero espiritualmente pensamos que un mensaje es suficiente, pastor. No me pides venir para la escuela dominical. ¿Y un segundo culto? Menos. Tenemos un problema cuando esa es nuestra actitud. Me adelanté un poquito, pero voy a decirlo ahora entonces. Es la aplicación específica para nuestra iglesia. Los mensajes también son grabados y otras personas los escuchan. Eso es para ustedes. ¿Qué es la aplicación más específica? Los segundos cultos. Otra vez, esos hombres estaban en una reunión de 5 horas por lo menos. Hoy en día, si tuviéramos nosotros una reunión de 5 horas un día, todos salían diciendo, eso fue demasiado. ¿Qué culto tan largo, pastor? ¿Por qué tanto tiempo? Ya tengo que descansar, tengo cosas que hacer en mi casa. Esos hombres no, ellos dijeron, vamos a regresar y pedir por más. Yo entiendo que a veces hay razones válidas para no quedarnos. Yo entiendo que a veces hay razones válidas para no venir para la clase. A veces. Hermano, no deberíamos tener tanta hambre y sed de la palabra que un culto no es suficiente.
¿Qué dice nosotros cuando decimos, no, yo no puedo con otro culto, ya estoy cansado, ya quiero regresar a mi casa, tengo cosas que hacer? ¿Qué dice nosotros? A mí me encantaría tener esta iglesia, todos acercándome, diciendo, pastor, necesitamos más, predica más tiempo, por favor, danos otro culto. Necesitamos más de la palabra. Un culto no es suficiente, pastor. ¿Podemos ser así? ¿Podemos pedir a Dios que así sea la actitud de nuestros corazones este año? Hermanos, Dios manda el avivamiento por medio de la predicación correcta de su palabra y la respuesta correcta de su pueblo. Que Él nos ayude a seguir predicando expositivamente en esta iglesia y que Él nos impulse a cambiar para que respondamos a tal predicación de manera diferente, con hambre, con sed de la palabra, con ganas de estar en la iglesia, atentos, preparados para seguir creciendo y para seguir gozándonos en nuestra salvación. Que Dios nos ayude en este año para ser diferentes. Que Dios nos transforme como iglesia en este año para que tengamos una actitud así. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias que nos has dado este ejemplo de cómo es tu pueblo en tiempo de avivamiento. Señor, no tenemos que adivinar qué hacer. Tampoco pensamos que podemos forzarte a hacer nada. Pero tu palabra hoy ha sido muy clara en enseñarnos que es nuestra responsabilidad. Si vamos a seguir pidiéndote por un avivamiento en nuestra iglesia. Señor, que la palabra de Dios siga siendo el enfoque, el énfasis, el centro de esta iglesia. Que siga siendo predicada fielmente para que la gente pueda entender y obedecer lo que dice. Señor, danos un deseo de escuchar tu palabra. Ganas para estar aquí preparados. Ayúdanos a responder como este pueblo, queriendo más. No estamos satisfechos con un poco, con nada más una bocada. Señor, queremos el banquete completo constantemente. Ayúdanos, Señor, danos más deseo. Tú dices que tú nos das el querer, así como el hacer. Danos más querer aquí, Señor. Cambia nuestros corazones, cambia nuestros deseos como iglesia, como familias, para que te busquemos más, para que podamos gozarnos y regocijarnos en el Evangelio, en tu palabra, en nuestra salvación. Hazlo te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.